Padre Santo, en este momento vamos a abrir tu palabra, vamos a estudiar el capítulo 36, Señor, del libro Conflicto de los Siglos, titulado La libertad de conciencia amenazada. Señor, danos entendimiento en esta noche, que tu Santo Espíritu pueda ampliar ese tema de tal modo, Señor, que podemos salir convencidos, no porque un ser humano ha hablado, sino porque tu Santo Espíritu nos ha confirmado, Señor, de tu verdad. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor y tu misericordia. Queda con nosotros y tus santos ángeles nos acompañe en esta noche, en este servicio, en el nombre de Jesús. Amén. Estoy contento que cada uno de ustedes ha llegado aquí para estudiar junto con otro. En ese días, domingo, miércoles, vamos en el capítulo 36. En otros libros, quizás es capítulo 35, depende cuál libro tú tienes. En el libro La Gran Controversia es capítulo 35, pero Conflicto de los Siglos es 36. ¿Todo tiene una hoja? Todo lo tiene. Muy bien. Bueno, vamos a leer la introducción. Mira lo que dice. Quietamente hay potencias en nuestra tierra que están obrando para minar nuestra fe cristiana. Muy pocos reconocen esto. La libertad que tomamos por supuestas no fueron ganadas en un día. Se ganaron después de siglos de lucha, pero se pueden perder muy rápido. Hay peligro. La palabra de Dios lo ha revelado. La naturaleza mortífera de cual vendrá con poder devastador. Mirando esa introducción, esa parte, podemos ver hoy que mientras tú y yo está aquí, quieto, estudiando, tú sabes, en tranquilidad, pero hay algo que está sucediendo en nuestro alrededor, que si uno no da nota, te va a llegar sin que está preparado. Para abrir el estudio de hoy, yo quiero decirte que el enemigo está tratando o trabajando rápidamente para quitar nuestra libertad. Ya en varios lugares, tú puedes ver cómo está obrando. Pero está obrando aquí un poquito, allá un poquito, hace que todo está de acuerdo y después, de una vez, ha perdido tu libertad. Tú y yo. Cuando vemos esto, hoy vamos a estudiar una parte de la historia bíblica y también coger partes del espíritu de profecía para ver qué este estudio nos quiere decir en esta noche. Bueno, en el primer punto, número 1, dice entonces, sabiendo que el título dice la libertad de conciencia amenazada, ahora es bien lanzar la pregunta, ¿quiénes va a ser silenciada realmente? ¿En quiénes son lo que el enemigo realmente quiere silenciar? Esa es más clara, porque el pueblo de Dios puede ser mucho, cualquiera que dice que son el pueblo de Dios, pero específicamente, ¿qué es? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesucristo. Muy bien. Es muy ser directo, ¿no? Ahora, ¿quién? Por otro lado, ese grupo está siendo amenazada. Y por otro lado, hay alguien o un sistema
y ese sistema está amenazando ese grupo. ¿Y quién es ese sistema? ¿Qué? El sistema papado. Muy bien. Entonces hoy vamos a ver, vamos a coger conmigo en el libro de Daniel, versículo 25. Daniel 7, 25. Estamos cogiendo versículo porque tenemos que comprobarlo bíblicamente. Ok. Bueno, ¿quién lo tiene? Daniel 7, 25. ¿Alguien lo tiene? ¿Quiere leerlo en voz alta? Ok. Ahora él dice, y hablarás. ¿Y quién está hablando aquí? ¿Quién va a hablar? ¿Qué? ¿La bestia? Ok. ¿El dragón? ¿Qué más? Vamos en versículo 8. ¿Quién puede leerlo? Sí, 8. Ok. O sea, el versículo 25, cuando dice y hablarás, está hablando de quién? El cuerno pequeño. ¿Y el cuerno pequeño es quién? Ok, el sistema papal, la bestia, la primera bestia, porque hay dos bestias, el primero y el segundo. O sea, la primera bestia es el cuerno pequeño. La primera bestia es el sistema papal. Ok, eso puede encontrar en Apocalipsis 13, versículo 1, pero luego vamos a entrar ahí. O sea, cuando estamos diciendo que nuestra conciencia será la libertad de conciencia amenazada, es bien para saber quién va a amenazar, sí, nuestra libertad de conciencia, o quién está amenazando nuestra libertad de conciencia. ¿Y quién es? Acabamos de leer, versículo 8 de Daniel 7. El cuerno pequeño, que es el sistema. O sea, ¿por qué estamos cogiendo los versículos? Para saber, podemos defender lo que creemos. Muy importante. Ok, o sea, este cuerno pequeño es el sistema papal, Roma papal, y también podemos ver ahora que él hace cosas grandes, versículo 25, vamos de nuevo. Entonces, ¿cuáles son las cosas que este cuerno pequeño hace? Vamos a ver en ese versículo 25, ¿cuáles son las cosas que él hace o ella hace? ¿Qué hace? Hay 4 cosas. ¿Ok? Ajá, uno más. Ok, hasta tiempos y medio del tiempo. ¿Cuándo es un tiempo, tiempos, medio de tiempo? ¿Cuándo? 3 años y medio. ¿Cuánto es en literal? 1260 años. Ok, muy bien. Recordamos lo que hemos estudiado, ¿no? Ok,
¿Que empieza cuándo? ¿En qué año? Empezó en el año 538. 90. 538 hasta 1798. Así es, 538 tego año 1798. Entonces, esto era los 1260 años que el cuerno pequeño gobernaba como un poder. Así que la gente no tenía libertad de conciencia. No podía decir que yo adoro a mi Dios de tal forma que yo guarde el sábado y que es. No, la gente debía hacer lo que dice ese sistema. No podía ser otros. ¿Por qué? Si hace algo otro, será perseguido a muerte. O sea, todas las personas en ese tiempo tienen que hacer lo que dice ese cuerno pequeño. Y recordamos, según la historia, que muchos fueron los que habían muerto, por causa de su fe. Es verdad, millones de cristianos, yo no sé cuánto en totalidad, pero millones eran. Muchos que perdieron su vida por causa de su fe. Y ese tiempo va a llegar. Aunque en ese momento podemos decir, hay mucho, ¿cómo se dice? Hay una palabra que se usa, derechos humanos. Porque tú sabes, yo estaba viendo en internet una semana atrás, antes eran las prisiones. Prisiones eran cruel. La gente, cuando uno se caiga encerrado, hay gente que todos los días será maltratado, abusado de toda forma. Y yo vi prisiones que se pone la persona sobre por ejemplo, tú sabes cuando en la tarde tú sales en la calle, pie abajo, el calle está caliente, ¿no es verdad? Y ellos tienen como un plache ahí de aluminio, de hierro, y después dice que la gente tiene que salir y tiene que parar ahí, y si mueve, lo golpean. O sea, hay prisiones que era inhumano, pero según el tiempo, todavía hay, pero según el tiempo, muchas cosas han cambiado. Y uno puede decir, pero entonces estamos muy civilizados, la cosa ha cambiado, entonces ese tiempo no va a llegar más, porque hay mucho derecho humano. Pero lo que dice la Biblia tenemos que creer, porque lo que dice Dios, así será. Aunque tu mente mira otra cosa, lo que Dios dice, así será. Ok, se cumple, así es. Entonces, sí, podemos ver el cuerno pequeño, lo que hace es persigue a los santos de Dios, que son los que guardan los mandamientos y tiene la fe de Jesús. Ok, vamos a saltar hasta el punto número 6. Ahí podemos ver algo importante. Es este poder que operaba. ¿Alguien puede leerlo? Punto número 6. Vamos a ver. Ustedes como ustedes. ¿Sí? ¿Sí? Es este poder, un poder simplemente que operaba en el pasado, solamente del cual podemos simplemente estudiarlo como algo que sucedió en el pasado y nada más. Ok, ¿qué ustedes piensan? Todo se volverá a repetir. El Señor dice que será una angustia como nunca, será peor. Ok, Peor. es peor. Ok, muchos dicen que se repetirá. Sí. Peor. Peor. Ok, peor. Las cosas se van a mover. Sí, Peor. va a ser peor. Ok, ¿tú sabes por qué yo pregunto ese? Porque salió en un libro, o en una página web, de hermano mismo, ha escrito eso, que ese libro tiene que votarlo. Algunos le dicen, hay que votar ese libro. Y porque dice que
libro ya es para el pasado. O si tú quieres leerlo, léelo con historia, no que va a repetir. Usted dice, no, no es así, pero algunas personas que son muy conocidos han dicho eso. Y por eso estoy diciendo, para que nosotros podamos estar bien, ¿cómo dice? Fundado en la verdad. Ok, vamos a ver, punto número 7 dice, vamos a leer Daniel 7, 21 y 22. Y vamos a ver qué podemos ver en ese versículo que nos muestra que esa historia va a repetir. Daniel 7, 21 y 22. Yo voy a leerlo. Y dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta tanto, versículo 22, que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Ok. O sea, en el mismo capítulo puede ir delante, atrás, atrás, adelante, y uno puede ver que esa historia realmente va a repetir. Hasta que llegue el tiempo, versículo 22, que los santos, ¿qué hacen los santos? Al final va a poseer el reino. O sea, esa historia pasó en el pasado, en el año 538, pero va a volver a repetir. O sea, según la escritura, estamos, como dice, convencidos que aunque todo lo que podemos ver, todo lo que podemos escuchar, si viene de adentro o de afuera, podemos estar seguros que va a volver a repetir. Y yo pongo mucho énfasis, mis hermanos, porque el enemigo es astuto. Él viene poco a poco con sus enseñanzas y luego tú, si tú no paras quieto, si tú no pones atención, tú también vas con ese ola. Porque poco a poco el enemigo trata de hacernos compadecer, hacernos hacer amigo con nuestro enemigo de la fe. Y cuando tú eres un amigo de tu enemigo de la fe, cuando él cambia la cosa, tú lo aceptas. Cualquier cambio tú lo aceptas. Pero Dios necesita hombres y mujeres firmes que puedan estar de pie con la palabra de Dios en sus manos diciendo, no, eso no es. Porque la Biblia dice otro. Ok, vamos a seguir. Entonces, pues, el parte número 8 dice, ¿será que este poder del cuerno pequeño va a trabajar solo? ¿Creemos que va a trabajar solo? ¿Con quién? ¿Cómo él opera? ¿Cómo estás viendo tú, según la Biblia, Espíritu decía, cómo ese poder del cuerno pequeño trabaja? ¿Quién me puede explicar cómo está trabajando en ese momento? Con aliados, ok. A través de los gobiernos, ¿qué más? Y también, sí, también con las iglesias. O sea, es algo que podemos ver hoy. Podemos ver algún tiempocito y hasta ahora que hay iglesias que ya unieron con su enemigo de la fe. Y también, como dice la hermana María, también podemos ver los gobiernos que ya unieron con este poder. Y podemos ver muchos presidentes y también los bancos. ¿No es verdad? O sea, él está cogiendo ¿qué? Fuerza. Está cogiendo mucha fuerza. Es como un huracán, ¿no? O sea, pronto uno puede ver, pero no hay viento. Sí, el agua está hablando por atrás. O sea, algo está pasando. Entonces tenemos que preparar nuestra casa, ¿no es verdad? Clavando, poniendo cosas, porque el huracán viene, hermana Milagros.
Sí, en el pasado, en su tiempo, había 3 reinados en Europa que no eran, ¿cómo se dice?, de acuerdo, no unieron con él. Entonces él derrumbó, ¿no? 3 de ellos que no estaban siguiendo, eran de acuerdo con él. Yo no recuerdo todos los nombres de mi memoria, pero los vándalos, yo creo, astrogodos y uno más. Sí, sí. Ok, quizás ella está refiriendo a Daniel capítulo 2, que dice que trata de unir con semillas de otras naciones para traer unidad, pero la Biblia dice que no lo puede, porque el barro no mezcla con el hierro. O sea, va a ser un parte fuerte y un parte débil. Pero dice después que será una piedra no quitado, cortado con mano, y esa piedra va, ¿cómo dice?, golpear el estatua de la parte de abajo, y eso significa la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que va a ser el reino, que va a reinar para siempre. O sea, el unimiento ahí de un reino con otro y eso, para traer unidad, no va a lograr. No prevalecerá. Ok, muy bien, Milagros. Ahora, sí, estábamos en Daniel 8, 23, 24. Ok, estamos hablando de que ese poder, no es verdad, va a trabajar en otras formas. O sea, él mismo no va a hacer todas las cosas. Él tiene sus, como dice hermana Ángela, sus aliados, por medio de cual él funciona, él opera. ¿No es verdad? Ok, ahora para confirmar eso, estábamos en 8, sí. Vamos a Daniel 8 mismo, versículos 23 y 24. Ok, vamos a ver, ¿quién lo puede leer? Sí, sí. Ok, versículo 24 tiene algo clave, ¿no? Que dice, y su poder se fortalecerá ¿cómo? No con fuerza propia. O sea, recordamos en el año 1798, historia, recordamos que en ese tiempo perdió su poder, ¿no es verdad? Por ¿cómo dice? Aliado francesa, o sea, sí, y Revolución Francesa, tumbaron, cogieron el papa preso. O sea, en ese momento perdió su poder. O sea, no tenía más el dominio que tenía para quitarla, ¿cómo dice? Para dominar la conciencia de las personas. O sea, como perdió eso, ahora trata de recobrarlo de nuevo. Pero como dice nosotros, y dice la Biblia, más no con su poder. O sea, él utiliza otros medios para llegar al mismo fin de nuevo. O sea, lo que perdió va a ser recobrado de nuevo. Recuerden lo que dice Apocalipsis 13, que la herida mortal se sanará de nuevo. O sea, la herida mortal era ¿cuándo?
¿En qué año? Sí, 1798. Y entonces recibió una herida mortal, pero en nuestro tiempo esa herida mortal se sanará. O sea, su poder va a poner de nuevo otra vez. Ok, entonces versículo 25 dice, mas no con su, al versículo 24, mas no por su propio poder. O sea, mis hermanos, lo que dice esa parte, que cosas va a pasar. Son muchos que va a ir contra el pueblo de Dios. O sea, de todo lado viene el persecución. Ahora, sí, vamos a seguir adelantando para ver algo muy importante. Entonces, tenemos que saber cuál es el poder. Vamos a Apocalipsis 13. Y vamos a ver versículos 11 y 12 para ver cómo trabaja ese sistema. Es como un virus. Vamos a ver cómo trabaja. 11 y 12. ¿Sí? Apocalipsis 13. ¿Quién lo tiene? Y después vi otra vez en los días de la tierra, y vi a los cuernos semejantes a los de un cordero, que Ok. hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya vida mortal no está. Sí, fue sanado, ¿no? Ok. Entonces, ¿cuándo veces presenta Apocalipsis 13? ¿Dos veces? Ok. Entonces, el versículo 11 habla de la cuarta bestia. De la segunda bestia. Ok, ¿y quién representa esta segunda bestia? Estados Unidos. ¿Todo el mundo está de acuerdo? ¿Sí? Ok. Muy bien, o sea, utiliza la palabra bestia, un reinado, un poder, pero no que es un bestia de un bestia mismo. ¿No es verdad? O sea, es simbólico. Entonces está utilizando eso para señalar o mostrar algo otro, un significado. En ese caso, el significado de la bestia aquí, la segunda bestia, es el Estados Unidos. Por varias razones podemos decir que es Estados Unidos, porque la Biblia, ningún versículo en la Biblia puede encontrar la palabra Estados Unidos. Ninguno, Roma sí, pero Estados Unidos tú no vas a encontrarlo. Pero a través de la historia podemos confirmar sí que es Estados Unidos. Porque mañana tú vas a decir, sí, la Biblia habla de Estados Unidos. Y la gente dice, pero muéstrame. Y tú vas a buscar y no te vas a encontrar. Por eso tienes que saber hoy que la Biblia no habla o no usa la frase o la palabra Estados Unidos, pero según la historia, en lo que se menciona características de esta bestia, según la historia, uno puede ver, es Estados Unidos. ¿Por qué? Un ejemplo. Cuando la gentes huyeron por la persecución, ¿dónde se fueron? A los Estados Unidos. ¿Para qué? ¿Cuál era la razón de la huida hasta ahí? No tenía. Sí, sí. O sea, no tenía. Entonces, ahí sí tenía libertad religiosa, libertad de conciencia, hermano Milagros. Sí, no, eso lo que está diciendo ahí es en Apocalipsis 12, ¿sí? Con 17, que dice que la mujer va a ser alimentado, bueno, pero no, sí, ok, ¿qué está diciendo bien? ¿Sí?
¿Está diciendo algo? Sí, esa es la parte de milagros de lo que pasó, los 1260 años. Y la verdad, dice la Biblia, que fue al desierto. O sea, la verdad era atrapada, la verdad, no, ¿cómo se dice? Escondida. O sea, durante ese tiempo que se llama la edad media, el tiempo de oscuridad, sí, la gente no tenía la libertad de tener una Biblia. Los Biblias fueron quemados y todo eso. O sea, la gente, persecución tras persecución, no podía sentar como nosotros hoy. Pero Dios dice que la verdad o la mujer fue para el desierto. O sea, Dios lo, ¿cómo dice? Guardó ahí, escondió. Entonces, porque la verdad, recuerda, sí, porque hay mucha gente que dice hoy sí, pero la verdad es en el tiempo, ahora no sabemos más qué es la verdad. Pero Dios siempre ha perseverado la verdad. O sea que en verdad hubo 1200 años que la verdad fue escondido, la gente no tenía acceso, la gente quitaron, el sistema papal quitaron todas las Biblias y todo eso, pero Dios ha perseverado eso. Y después Dios poco a poco ha estudiado eso, ¿no? Que poco a poco el primer ángel fue predicado, segundo y todo eso. Dios levantó otra vez un movimiento. Siempre hay un remanente. Ok. O sea, Dios, uno no puede decir, pero no hay la verdad. La verdad no existe porque ya es en el pasado y ahora vivimos como quiere, porque no, Dios nos siempre está dando a nosotros luz, luz, luz. Siempre Dios tiene, como dice hermana Flor, un remanente. De pequeño, pero después ser grande, Dios lo tiene. Ok. Sí, estamos en el punto número 13, ¿no es verdad? Ok. Ahora, esa segunda bestia tiene 2 cuernos. Ahora, esa bestia primera habla como cordero y luego como un dragón. O sea, en el primera fase tenía la libertad religiosa y todo, pero en esa segunda fase, ¿qué va a hacer? Ese misma bestia, ese mismo poder, ese mismo Estados Unidos, ¿qué va a hacer? Va a hablar como un dragón, o sea, el mismo que dio libertad de conciencia, ¿qué va a hacer? Quitar la libertad de conciencia. Ahora, ese es el peligro, mis hermanos. Y ahí habla de la libertad de conciencia amenazada. Ahora, pregunta. No pregunta directa, pero algo para pensar. Si tú sabes que el enemigo de la conciencia está actuando, ¿qué tú debes hacer? Pararlo, ¿no es verdad? Pero la gente que son tan ciegos no puede ver eso. El enemigo está actuando. Y muchos han dicho en el pasado, presidentes y personas que tienen conocimiento, han dicho, nunca se deja que el Estado y la iglesia se unen. Siempre manténlos separados. Pero hoy está uniendo y ya ha unido otra vez. Y ese es un peligro. Cuando la iglesia puede dictar, la iglesia dicta leyes, estamos en problema porque ya no hay libertad de conciencia. Porque si yo como iglesia dice, por ejemplo, tenemos que adorar a María, y yo saco una ley y el gobierno tiene que ejecutarlo, y todos los que no adoran a María tienen que pagar un multa, por ejemplo, ¿no? Para decir algo. Y entonces no hay libertad de conciencia, porque yo no puedo decir, no, pero yo adoro a Buda. No, yo tengo que adorar a María, porque ya es una ley. Es cuando la iglesia impone leyes. Por eso, eso traía persecución
Y por eso habían separado la iglesia del Estado. O sea, para hacer dos operaciones aparte. Y hoy nuestra libertad de conciencia está en amenaza. Porque estos dos que antes fueron separados, ahora son uno. Ok, vamos a avanzar, porque yo tengo algo. Ajá. No. Los dos falos, dos partes de Estados Unidos. Recuerda que versículo 11 y 12 habla de la segunda bestia de Estados Unidos, que tiene la parte de, ¿cómo se dice? Democracia, republicanos, ¿sí? Y la libertad religiosa. Ok, entonces eso va a ser cambiado. Ok, muy bien. Muy bien, vamos en la segunda hoja, porque estoy mirando, está avanzando y yo quiero coger algo muy importante aquí. Ok, ok, vamos en 16. Vamos a ver lo que dice hermana G. D. White. Vamos a verlo. Y dice, la Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia. Hasta ahora, más o menos. Y dice, nada hay más precioso ni de importancia tan fundamental. El Papa Pío, ¿noveno? Ok. En su encíclica del 15 de agosto de 1854 dice, las doctrinas o extravagancias absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia son unos de los errores más pestilentes, una de las pestes que más se debe temer en un estado. O sea, eso es lo que dice ese papa, porque él está demostrando que está en contra de ¿qué? Libertad de conciencia o libertad religiosa. Y el mismo Papa luego, en el año 1864, dice así, anatematizó a los que sostienen la libertad de conciencia y de cultos, como también a cuantos aseveran que la iglesia no puede emplear la fuerza. O sea, uno puede decir, pero sí, eso es del año 1864 o del año 1854 y es el pasado. Ahora ellos han cambiado. Ok, vamos a ver más adelante, versículo, punto número 17. Dice, mira lo que dice el Papa Francisco en nuestro tiempo. ¿Quién puede leerlo? Eso yo he sacado de la Noticia Vaticano, el 9 de enero 2018. ¿Quién puede leerla en letras azules? Ok, o sea, aquí podemos ver que él trata de presentarse como algo, pero luego él habla de otra forma. Está hablando aquí que la libertad de conciencia, o sea, está hablando ahora mucho también del bien común. O sea, por el bien común tenemos que dejar ciertos principios a un lado para el bien común. O sea, es el mismo lenguaje que está hablando aquí, la conciencia personal. O sea, dice, la religión no debe limitarse a la conciencia personal. O sea, en otra palabra, él está diciendo que está en contra de la libertad religiosa que tenemos hasta ahora todavía. En el periódico El Guardián, punto número 18, dice, la libertad de expresión, salió en las noticias,
cuando él dice, Papa Francisco dice, la libertad de expresión tiene ¿qué? Límites. O sea, mira, cuando vemos, yo trato de decir eso, podemos ver que está usando mucho los actos terrorísticos. ¿No es verdad? Podemos ver una bomba aquí, una bomba allá, y una bomba en una estación de tren. Y todo esos amenazas y cosas que ya ha sucedido. Y uno puede decir, pero en verdad, si hay ataques terroristas, porque ellos tienen su creencia, que si vuele miles de personas en el nombre de Alá, entonces tiene una mejor parte en el cielo. ¿No es verdad? Entonces, utilizando eso, dice, no, tenemos que restringir eso, poner límites, porque ellos están matando mucha gente. Y usando eso como pretexto, va a limitar a nosotros también. Porque se usa el nombre, tiene un nombre que se dice radicalistas. ¿Cómo es? Fanáticos, ¿sí? También hay un nombre más que se extremistas, ahí está. Porque ellos creen firmemente en lo que hace y no da un paso atrás. O sea, ellos utilizan esa para que el mundo pueda decir, en verdad, tenemos que poner límites. Y sin saber, pues estamos poniendo límites a nosotros mismos. Ok, vamos a adelantar para ver aquí el punto número 20. Abraham Lincoln también habló de eso. Mira lo que dice. Si el pueblo estadounidense pudiera aprender lo que sea sobre el odio feroz de la generalidad de los sacerdotes de Roma contra nuestras instituciones, nuestras escuelas, nuestros derechos más sagrados y nuestras tan queridas libertades, los echarían mañana de entre nosotros, o los dispararían como traidores. Sé lo que los jesuitas nunca olviden ni abandonan, pero al hombre no le debe importar cómo y dónde muere, siempre que muere en el puesto de honor y deber. Eso es lo que dice Abraham Lincoln. O sea, él dice que Roma lo que hace es quitar nuestra libertad religiosa. Yo puse una página web ahí, tú puedes subirlo y leer todo lo resto. Y ahí uno puede ver, vamos a ver el Apocalipsis 3, versículo 2. Vamos a ver qué parece o en qué es semejante esa primera bestia, que es Roma papal. Vamos a ver, versículo número 2. ¿En qué es semejante? ¿Sí? ¿Alguien lo tiene? Léelo. Ok. Ok, ¿era semejante como qué? Un leopardo. ¿Qué dice la Biblia sobre el leopardo? ¿Qué dice? No puede cambiar sus manchas. Ok, yo no voy a cogerlo, pero está anotado en el Jeremías 13, versículo 23. Él dice, el leopardo no puede cambiar a sus manchas. Es verdad, o sea, él va a quedar igual. La primera bestia no va a cambiar. Ahora, ellos salieron y pidieron perdón. Está aquí en tu ojo, tú puedes leerlo. Por los abusos sexuales, por los, ¿cómo se dice? Los persecuciones del pasado. El Papa San Pablo pidió perdón. También Papa Francisco saliendo pidiendo perdón
Así podemos leerlo en el parte 23, 24, 25 y 26 en nuestra hoja. Ahí podemos ver la noticia, cómo ellos salieron y pidiendo perdón. Vamos a leer aunque sea uno, por cuestión de tiempo. 26, vamos en 26. Y dice en el noticia de CNN de 12 de marzo en el año 2000, no, yo creo, mejor 27, vamos en 27 que es más recién. Sí, 27 es más recién que el año 2000. Ok, sí, vamos en 27. Y dice, el Papa Francisco les ofreció tanto a los valdenses como a los pentecostales por la pasada persecución católica de los protestantes. Los jefes de la delegación de la Iglesia Católica propusieron que cualquier llamado a detener a persecución de cristianos debería mencionar primero que también los cristianos en la historia han perseguido otras religiones y otras iglesias. Nos alegramos de que el arrepentimiento por perseguirnos unos a otros sea parte de nuestro mensaje. Digo que veamos la importancia de los recuerdos curativos donde quiera que esto haya sucedido. Y más luego en parte 28, el Papa también, cuando viajó al Chile, pidió perdón por el escándalo del abuso sexual. O sea, ellos están saliendo pidiendo perdón. Y cuando uno ve eso, tú vas a decir, pero la iglesia ha cambiado. Ya no es más como era. Pero el leopardo, ¿puede cambiar? No. Mira lo que dice Elena White. Ese es el último cita, para así podemos llevar a una clausura. Y dice así, punto 29. La iglesia católica le pone actualmente al mundo una cara apacible, gracias, y presenta disculpas por sus horribles crueldades. Se ha puesto vestiduras como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Todos los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten en nuestros días. Las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos siguen profesándose aún. Nadie se engaña. El papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernaba al mundo en los tiempos de la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él. El romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones con que supo dominar sobre reyes y príncipes y arrojarse las prerrogativas de Dios. Su espíritu no es hoy menos cruel ni despótico, ¿sí?, que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. O sea, hermana White dice aquí que él no cambia. Y dice que en los últimos días va a salir pidiendo perdón. Y eso lo podemos leer en nuestros días, en la noticia, en CNN y todos los otros canales que ellos salieron pidiendo perdón. Y Elena White años atrás ha escrito por medio de revelación de Jesús que ellos van a hacer eso. Y cuando hace eso, sabe que nuestra libertad de conciencia está en amenaza. Mi querida familia, el domingo vamos a seguir, vamos aún más profundo. Hoy es la introducción de este capítulo, pero vamos más profundo para ver qué es lo que Dios nos quiere mostrar en nuestro tiempo. Ahora, la pregunta es si sabemos
que nuestra libertad de conciencia es amenazada, ¿qué debemos hacer hoy? ¿Qué debemos hacer hoy? ¿Ah? Prepararlo, uno, ¿qué más? Hay algo que hacer, si será amenazada y luego va a llegar un momento, igual que en el año 538, ¿qué yo debo hacer hoy? No solamente preparar, ¿qué más? Es una, segundo punto, ¿qué más? Porque tú no vas a tener la Biblia contigo. Debe estar en tu memoria. Muy bien, hermano Anthony. ¿Qué más? Grabándola. Algo muy importante también. Pide a Dios su Santo Espíritu. Punto número 3. Pero hay un más. Ayudar a otros a conocer lo que viene. Muy bien. O sea, si hoy en Curazao tenemos la oportunidad, hay que aprovecharlo. Llevar el Evangelio, o sea, preparando, como dice María, como dice Anthony, grabar la escritura en nuestra mente, como dice hermano Jocelyn, pidiendo por el Espíritu Santo, y como dice Flor y también Ángela, salimos a predicando el Evangelio, porque todavía puede. Va a llegar el momento que más no podemos hacerlo. Que Dios te bendiga, mis hermanos y hermanas. Prepárate a leer este capítulo, porque el domingo vamos más hondo. ¿No es verdad? Que Dios te bendiga. ¿Cuál cantica vamos a cantar, hermana Flor? ¿Cuál será? Sí. Más de que hay un himno, pero yo no recuerdo el número. Sí, pero yo quiero cantar un otro. Bueno, vamos a cantar el 186 entonces. Hoy voy a acompañar a hermana Flor para cantar. Sí, sí. No, yo tengo que. Sí. ¿Aló? 186. Vendrá el Señor. Bueno, pongámonos de pie, hermanos. Ah, la paga. Pagó. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todos proclaman con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras Por por doquier, violencia y maldad, no
sus hijos volverá, sin confiar pronto nuestro Rey vendrá. Todos proclaman con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. Amén. Ok, antes de orar, yo tengo un anuncio aquí que dice: atención, atención, pastores, ancianos y demás líderes. Para los que son líderes, hasta las clases de certificación tan esperado que empiece el 17, es el viernes que viene, 17 de agosto, a las 7:30 hasta 9.